Tengo Patreon por si queréis apoyarme y pueda seguir haciendo más contenido. Os dejo el enlace en la descripción. Hoy quiero hablaros de mi experiencia con el dibujo digital y es que hace un año prácticamente, fue en marzo de 2023, lo abandoné. No me sentía a gusto trabajando en digital, pues básicamente era una de las razones por las que tenía muchos bloqueos creativos cada poco tiempo y he estado prácticamente un año sin tocar el dibujo digital. Y quizá os preguntéis un poco del por qué llegué a eso. Yo empecé en el dibujo digital en 2020 y dibujaba en Photoshop con una tableta gráfica. Y bueno, mi proceso en digital no era enteramente digital. Yo hacía primero los bocetos a lápiz porque básicamente se me hacía mucho más fácil bocetear en mi sketchbook y luego escanear el boceto y simplemente calcar el line art en el Photoshop. Y ya ahí en digital, en el programa, pues ya era cuando coloreaba y en general terminaba el dibujo. Pasaba del boceto al producto final. Y en un principio todo ese proceso no me suponía ningún problema, me gustaba bastante. Pero claro, pasa que normalmente de los ordenadores, ya sean portátiles o sean monitores, normalmente la pantalla tiene los colores súper descalibrados. Realmente no está mostrando los auténticos colores de esos archivos que estás viendo o de un dibujo y eso. Y pues siempre, una vez que terminaba un dibujo, tenía que pasármelo al móvil para poder ver los colores más fielmente y poder hacer correcciones. Y la verdad es que era un poco engorroso porque me podía perfectamente tirar 2 horas pasándome distintas copias del archivo del ordenador al móvil usando Drive e ir corrigiendo los colores por capas. También es cierto que el digital se me hacía mucho más sencillo en el sentido de que podía arreglar y mejorar un montón de cosas que en un principio estaban mal, pero era mucho más fácil de corregir obviamente en digital que en tradicional. De hecho, también se me hacía mucho más fácil hacer composiciones más complicadas y que tuvieran más elementos. También es cierto que el digital te permite hacer como muchas más opciones, muchas más efectos de acabado y es que puedes tanto hacer renderizados y acabados que son como mucho más digitales, se nota que está hecho en digital, como otros que simplemente finjan ser más tradicionales porque por ejemplo te ponen textura de papel o los pinceles tienen textura de lápiz o incluso funcionan como una acuarela o cualquier otro medio. Y básicamente mi problema principal fue el acabado y es que yo pues estuve bastante tiempo experimentando con distintos pinceles que dejaban distintos acabados y eso. Y aunque sí es cierto que en un principio a lo mejor me gustaba cómo se había quedado, pasaba que a lo mejor varias semanas o 2 meses después pues ya no me gustaba y lo odiaba el resultado. Y entonces pasaba que cada X tiempo estaba cambiando los pinceles, las herramientas que usaba y básicamente cómo quedaba el dibujo al final. Pero claro, el tener que estar cambiando cada 2x3 el modo en el que trabajas y ver dibujos que hiciste hace un mes o 2 meses y que ya literalmente los odias, pues es bastante engorroso. Esa era la razón principal por la que tenía bloqueos creativos cada poco tiempo y a mí me causaba muchísima frustración. Pues básicamente me la pasaba haciendo pruebas, probando distintos pinceles, modificándolos incluso y básicamente no conseguía llegar a ningún punto. Así que básicamente hace un año llegué a tal grado de frustración que lo dejé. Y básicamente me estuve centrando en dibujo tradicional, sobre todo lápices de colores, que pienso que me han ayudado bastante porque se me han hecho como mucho más intuitivo aprender sobre el color y en general en cómo funciona la luz y la sombra y eso. Claro, en este momento, pues para mí el tradicional, ¿no? Y sobre todo los lápices de colores, pues era como una bocanada de aire fresco, porque claro, en digital que tienes tantas opciones, luego de repente pasarte al tradicional que tienes como unas opciones limitadas, porque al fin y al cabo, cuando haces tradicional, muchas veces el acabado, el cómo va a quedar, está también influido por el material que estás usando. Y bueno, el hecho de que el dibujo digital tenga tantas comodidades ha sido lo que quizá este año me ha dado como más urgencia de volver. Así que para volver al dibujo digital se me ocurrió hacer el Sailor Moon Challenge, que ya es bastante viejo, pero yo siempre voy tarde a las cosas. En este caso no hice un sketch previo en mi sketchbook, sino que directamente hice el sketch en el iPad en Procreate. Estuve probando varios pinceles con distintos efectos y eso, y encontré algunos que me gustaban más, otros que me gustaban menos, pero no me gustaba mucho el acabado, así que al final acabé modificando unos pinceles que tengo, que son los de Neimi Kanani, que los compré hace tiempo y en un principio me gustaban bastante y la verdad es que las últimas veces que dibujé digital eran los que usaba. No exactamente como ella los tenía,
sino con varias modificaciones que yo hice. Y pues al final acabé cogiendo uno de sus pinceles de los que más me gustaban, de los que más utilizaba, estuve modificando un montón de opciones y eso, y haciendo distintas pruebas. Al final encontré un resultado que me gustó. Conseguí que no dejara tanta textura o no de una manera tan brusca, que fuera más suave, pero que tampoco fuera completamente liso. Y al final lo que hice, que es una de las razones por la que el digital quizás es tan cómodo, es lo sencillo que es, una vez que tienes el dibujo, crear la luz, ¿no? Así que básicamente en 2 capas separadas me puse a trabajar en cómo iba a ser la luz. Y entonces jugué con los modos de capa y entonces creé una capa en la que básicamente ponía en penumbra la figura de Sailor Moon y otra capa arriba que básicamente jugaba con la luz. El resultado, de la verdad, me ha quedado bastante bonito. Espero seguir así, que no me canse pronto, porque de verdad que tengo cero tolerancia a la frustración. Espero que también os haya gustado el resultado a vosotros, que no penséis que he dado aquí mucho la chapa. Contadme también vosotros vuestra experiencia, vuestros problemas y vuestras virtudes, por así decirlo, con el digital o también el tradicional. Y hasta aquí el vídeo de hoy.